Tenemos nuestros teléfonos 809-682-9850, 809-682-9850. Llámenos, cuéntenos qué entiende usted de lo que está pasando en el país. Tenemos una persona en línea que tiene una situación que le está, pues, afectando parte de los intereses de su familia. Ella quiere poner públicamente la denuncia. Tenemos a Pamela Dirochet en línea. Muy buenas tardes, Pamela. Adelante. Hola, Janet. Hola a todos en Tomando el Rumbo. Bueno, hoy estoy llamando efectivamente porque hay una situación que está afectando directamente a la familia de mi esposo, y es que ellos tienen un terreno en Baní, que es de su fenecido padre Nereide Durán, dueño de Harina del Negrito, unos terrenos que tienen papeles de hace 40 años, y ahora la representante de la gobernadora de Baní, Ángela Yadira Báez Castillo, junto a los representantes del IAD, llevaron un arsenal de gente y también militares, y invadieron esos terrenos que tienen títulos, llevando unos títulos falsos. Llevaron una retroexcavadora que es de la gobernación de Baní, y bueno, atropellando básicamente los derechos que tiene esta familia a tener esos terrenos, tomando en cuenta que ya existe una denuncia puesta a muchos vecinos que en algún momento intentaron invadir ese terreno. Se le puso una denuncia, se habló con la gobernadora, se le llevó los títulos y se le mostró. Y hoy, a principios de la tarde, llevaron militares de San Cristóbal, y ahí está la gobernadora Ángela Yadira Báez orquestando esto, junto con la gente del IAD. Pamela, ¿se trata de una invasión donde ellos quieren construir algún proyecto o para vivienda de esa gente que invade con ellos? Para vivienda, incluso existe un video por ahí que ellos hicieron un llamado a un medio de comunicación diciendo que esta familia no estaba haciendo nada con esas tierras y que ellos necesitan tierra donde vivir, que ellos necesitan un terreno donde construir su casita. Sin embargo, no es como que con estas tierras no se está haciendo nada, y aunque no se haga nada, esta tierra tiene dueño. Ok. Una pregunta, mi querida. ¿Tienen ustedes los títulos? ¿Han iniciado un recurso legal en contra de esta invasión? Se tienen los títulos de los terrenos, y sí se inició una denuncia, se hizo una denuncia a la fiscalía de allí en Baní. Se comenzó el proceso. En principio el proceso solo fue contra los vecinos, que fueron los que invadieron inicialmente, y luego se le hizo un llamado a la gobernadora y también a los representantes del IAD. Sin embargo, ellos hoy llegaron con unos títulos falsos en mano, diciendo que esos títulos pertenecen al IAD. Ok. Bueno, pues ya ustedes saben, hay una situación con la gobernadora de la provincia Peravia y el IAD, que están pues haciendo uso de su poder para supuestamente, como acaban de denunciar, hacer una invasión a una tierra que tienen los propietarios sus títulos y que están presentando títulos también. Entonces, que sean falsificados o no uno u otro, pues querida, tendrán los tribunales de tierra que al final definir esa parte. Pero mientras tanto se queja la familia propietaria de esos terrenos en principio de que esa invasión es ilegal y que están usando el poder para hacerlo. Que nadie use el poder para quitarle derecho a ningún dominicano en el país. Eso siempre es defensa de aquí, de Tomando el Rumbo. Señores, gracias, Pamela, por tu denuncia, por utilizar nuestro programa para hacer esa denuncia, y esperamos que el IAD y la gobernación pues den respuesta al pueblo dominicano que ha escuchado este abuso de poder en principio. Vamos a ver si tienen o no razón y qué determinan las leyes y en materia de tierra. Aquí le preocupa mucho el tema de economía, sobre todo a Marino Mendoza. Marino vive preocupado por la economía, no sé si por de su bolsillo o por el país, pero yo creo que por las dos. Entonces, trae hoy aquí, como siempre. Por lo regular, como anda el país, así anda uno. Sí, anda uno. O sea, hoy Marino Mendoza, nuestro guía para los temas económicos. Adelante, Marino. Israel, oye, ¿cómo reacciona ella? En verdad estaba bienvenida, muy No, complacida. para mí bueno, con la chaqueta que anda Israel y la corbata, para mí es un placer ser amiga de Israel, porque donde yo llego con Israel me dan un préstamo seguro, porque ese hombre tan buen mozo, bien vestido, tiene mucho cuarto. Además, Israel cada vez que habla con temas económicos, nos lo desglosa de manera simple, que los neófitos como yo de economía salimos enriquecidos. O sea que es un placer y un honor que tenerlo por el programa. Claro. Muchísimas gracias.
Israel, muchos temas económicos, aunque fue delegada a Marino la responsabilidad de guiar Pero esta tú siempre conversación, la pero rompes. don Marino Normal. no tiene problema Conocimiento. conmigo. No tiene problema conmigo. Don Marino lo comparte. Pues muchos temas económicos, sin embargo, el debate en el país ahora mismo es en las pretensiones de reducir el 4% para la educación, para migrar una parte de ese dinero hacia otras áreas donde faltan. ¿Cuál es la explicación certera de todo esto? ¿De qué es que se trata? Habemos presupuesto complementario. Exacto. Exacto. Mira, eso tiene dos definiciones, una desde el punto de vista técnico y otra en la que quizás mis compañeros aquí, don Marino y Janet, me puedan acompañar, que es desde el punto de vista social y político. Okay. Desde el punto de vista técnico se evidencia, ¿verdad?, las carencias al respecto de la falta de gestión administrativa en frente de las instituciones públicas. El resultado de ese presupuesto complementario es, ¿verdad?, que instituciones, en este caso me voy a referir de manera específica, como el Ministerio de Educación y como el Ministerio de Obras Públicas, lamentablemente, al igual que el año pasado, ¿verdad?, han sido sumamente deficientes en la gestión de administrar esos recursos de manera eficiente y eficaz. Por esa razón, el gobierno se ve obligado a presentar este presupuesto complementario. Ahora bien, eso no necesariamente implica que sea legal en el orden del cumplimiento de todas las leyes que conjugan el presupuesto general del Estado. Es el caso específicamente del presupuesto de educación, que está circunscrito al 4% sobre la educación. Eso desde el punto de vista técnico es bueno que la gente lo tenga claro. Esto no es legal y tampoco es justo desde el punto de vista político y social, porque el 4% es una reivindicación de todo el pueblo dominicano. Entonces, en ese orden... Sí, pero fuera de que sea una conquista, que por cierto, la mayoría de los que levantaron esa conquista, que fue el primer movimiento social de este siglo con eficiencia, están nombrados en el gobierno, en una institución gubernamental que deberían levantar la voz, no lo han hecho. Lo cierto es que la Constitución de la República prohíbe de manera tácita que las leyes que tienen que ver con derechos fundamentales se convierten en ley orgánica y por ende una ley que no sea orgánica no la puede modificar. Entonces el tema del 4% consignado a educación es que protege una ley orgánica, protege un derecho fundamental que es la educación. Entonces ninguna reforma, ningún presupuesto complementario, ni ningún presupuesto por sí, o sea, ningún presupuesto complementario puede modificar una ley orgánica. Ni la ley de presupuesto de por sí, como aclara tampoco Janet, la ley de presupuesto, porque no es una ley orgánica. Ninguna ley entonces complementaria. O sea que están violando la Constitución de la República. Lo que tú dices que es una falta de gerencia de este gobierno, es una incapacidad del conocimiento de su propio marco jurídico de la nación. O sea, un gobierno que manda a modificar un presupuesto y que no sabe cuáles son las leyes que son orgánicas, que no pueden tocarse porque protegen derechos fundamentales, porque atentan contra el desarrollo de las personas, es un gobierno que no sabe lo que está haciendo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Existe una violación en ese presupuesto complementario de la Constitución de la República Dominicana en cuanto y tanto se refiere al 4% sobre la educación por ser un derecho básico del ser humano. Entonces, en ese orden, ¿verdad? Y por otro lado, entonces tenemos la parte del presupuesto de obras públicas, que se supone ser un presupuesto que se implementa como inversiones de capital o gasto de capital, que son inversiones que van a tener algún tipo de retorno. Es la construcción de infraestructuras viales, edificaciones, presas, sí, y reparación de caminos vecinales y calles, lo que en alguna medida va a tener algún retorno, a diferencia de otros tipos de gastos, los gastos corrientes, que no van a producir ningún retorno. Entonces, en ambos casos, definitivamente, a mi modo de ver, resulta aberrante, ¿verdad?, el nosotros tener que llamar la atención del gobierno y que gracias a Dios tenemos la oportunidad de utilizar los medios para denunciarlo, ¿verdad?, una violación al derecho de la educación, porque cuando se les resta el presupuesto al gobierno, ¿no?, para invertirlo en educación, que es un derecho básico,
consignado en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, definitivamente, y en la Constitución de la República. Reitero, búsquense el artículo 63, el numeral 10, para que ustedes vean lo que dice sobre el tema de inversión en educación. Artículo 63, numeral 10 de la Constitución. Están violando el artículo 10, el artículo 63, numeral 10. Entonces, gracias a Dios tenemos la oportunidad de enunciar eso que Janet acaba de explicar. Y por otro lado, entonces, República Dominicana ya tiene un porcentaje muy bajo en cuanto a la inversión o el gasto de inversión se refiere. Nosotros, del total del presupuesto, que es de alrededor de 1.284.000 millones de pesos, estamos invirtiendo menos del 12.5% de ese dinero. Y si a la fecha el presupuesto más importante para inversión pública, que es el del Ministerio de Obras Públicas, pues resulta contraproducente, oigan bien, porque el hecho es que la mayoría de ese dinero se está tomando para gastos corrientes. No, se está, mira, tú sabes lo que... Transferirlo para publicidad. Eso te iba a decir, tú sabes lo que transferir a la DICON, 1.000 y pico de millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Eso es para seguir vendiendo la reelección. Eso es para muchas fotos, mucho Twitter y control de la opinión pública. Eso es para comprar la opinión pública. O sea, le estamos quitando la educación a los niños. Le están rebajando 4.000 millones de pesos al presupuesto de educación. Y dice el ministro de Educación que hay 700 escuelas en construcción, parada la construcción. Dice el ministro de Economía que eso se le quite, esos 4.000 millones de pesos, porque ellos han visto que en la planificación eso no se va a realizar. O sea, la planificación que hizo el PRM, la planificación que hizo Roberto Fulcar en esta gestión, el mismo ministro de Hacienda, después que él la aprobó, porque el tema es que él la aprobó, porque quien presenta presupuesto es el Ministerio de Hacienda. Esa planificación que el Ministerio de Hacienda, presupuesto, presentó para este año 2022, hoy dicen que no se puede ejecutar, o sea que no saben planificar, pero además dice que es un tema de hacer mejor uso del dinero, o sea que ellos no están usando bien el dinero en educación, pero además la vicepresidenta tiene los ovarios de decir que el 4% se ha dedicado para el tema inmobiliario, o sea, qué turpena de vicepresidenta tenemos, o sea que ella lo que piensa es que se han construido muchas escuelas y se han comprado terreno y que entonces por eso, entonces señora vicepresidenta, ¿por qué su gobierno está hablando de rentar locales para tener más aulas? Porque si tenemos no un déficit son, de aula. tenemos un déficit de aula, pero ella tiene el turpén, los ovarios de decir que el 4% se ha cogido para un tema inmobiliario. Parece que ella está en el negocio. Es posible. Ahora bien, agregarle a eso, no sé si ustedes se enteraron, ¿no? Manejaron la noticia de que República Dominicana, lamentablemente, va a experimentar un crecimiento en la matrícula pública por el efecto de que muchos estudiantes del sector privado van a pasar al sector público. Sí, Entonces, ya están pasando. yo me río. Yo te voy a decir una cosa, yo me río. Eso es como que tú vives en Naco y te vas a mudar para Guachupita. O sea, yo me río de ese tema. Pero, señores, ese es el efecto de la situación económica que están viviendo los dominicanos. O sea, pero está una pregunta, dándole por la compañeros. maceta entonces a quién, a la clase media. Ese es el efecto negativo de la situación económica de República Dominicana. Esperen que por lo menos, ¿verdad?, la pobreza monetaria en República Dominicana va a crecer en el año 2022 a no menos de un 25%. O sea, escúchame Israel, o sea, Israel, que tú estás diciendo que esa gente que está mudándose a la escuela privada, la situación económica los está obligando a hacer eso. Así es. Ese Sí, es el efecto de la situación. Desde el 2020 venimos en eso. Así Por es. eso es, como tú dijiste, el gran cúmulo en la escuela pública, eso y la haitianización. Así Esos es. son los dos factores. Israel, pero ¿puede el Ministerio de Educación hacer y esta pregunta también válida para Janet, que ha manejado ministerio, ¿puede el Ministerio de Educación hacer una replanificación presupuestaria y gastar este dinero? Claro que sí. Y ser eficiente en el proceso de la ejecución del presupuesto, siempre y cuando se cumpla con la ley. Pero es que el ministro de Hacienda no me puede decir a mí, no me puede decir a mí que la planificación que tenía este año el Ministerio de Educación no tiene la capacidad para realizarla. Porque entonces el Ministerio de Economía hizo una fallida labor, porque el Ministerio de Economía es el que se encarga con todos los ministerios de la planificación estratégica, de hacer los POA, de hacer los planes y estrategias, para que después eso se le ponga presupuesto, ¿verdad? Entonces, sin una buena planificación, usted hace la planificación y después le pone número. O sea, que definitivamente el ministro de Hacienda lo que ha dicho en el día de hoy en el Congreso es que este gobierno no sabe planificar y que por ende coge el dinero, lo pone en cosas que después lo sobra y aunque tenga el dinero no sabe cómo ejecutarlo. Porque entonces el ministro de Educación nuevo
que por cierto tiene universidades y que, como he dicho yo no sé para qué lo nombraron ahí, porque por más que sepa, tiene competencia. Bueno, pero bien, está ahí. El ministro de Educación dice que hay 700 planteles que están en proceso, parados, que están en construcción y que no se construye. O sea, que esos 4.000 millones... Y lo que habría que construir también. Y el ministro de Hacienda dice que esos 4.000 millones que se le está quitando a educación, se le está quitando por todas esas obras que él ve, o sea, el ministerio ve, que no va a poder ser ejecutada. O sea, que lo que planificó el ministerio no lo vio en realidad con los tiempos prudentes para hacer las escuelas, la inversión. Esos 4.000 millones de pesos se quedan en esas escuelas paralizadas hasta, no sabemos hasta dónde, porque ese presupuesto de este año se va a reflejar el año que viene. Así es. Porque la tendencia es que cuando tú haces una reorganización para pedir un excedente en el presupuesto, esa línea que marca el gobierno va a ser la línea que va a marcar el presupuesto del 2023. República Dominicana se dirige a una regresión desde el punto de vista de la educación y de la economía. Pero aquí hay una realidad multicausal, como ustedes han señalado, y quizás con otras causas que tampoco hayamos puesto en esta mesa. Tenemos una realidad. Hay un excedente en el Ministerio de Educación. Que no hay ningún excedente. Ese dinero está ahí para está bien, las escuelas. pero en el tema de la planificación... Que no, tampoco. Óyeme, no hay excedente en la planificación. Esos 4.000 millones tienen sus partidas. Son para terminar las construcciones de la escuela. ¿Tú me permites ¿Y por qué no explicarle? se hace? Porque el ministro dice... ¿Tú me permites explicarle? Porque es posible Claro. que haya mucha gente... El ministro dice que esas escuelas no se van a poder terminar Bueno, este pero año y que por eso hay que darle mejor uso a ese dinero. Miren algo para que la gente esté edificado. Cuando tú dices que hay un excedente, se trata, ¿verdad?, de que se haya logrado el objetivo con una menor cantidad de dinero. El hecho es, ¿verdad?, que no se ha logrado el objetivo planificado, ¿verdad? Y los cuartos están ahí. Entonces, de construir las aulas, ¿verdad?, requeridas por el crecimiento vegetativo de la población. Se supone que el gobierno sabe, porque los datos están ahí, los niños que cada año van a entrar a la educación inicial y posteriormente a la Un promedio. básica. En promedio, porque se registra desde que un niño nace. Sí. El hecho es que la falta de planificación ha sido totalmente ineficiente en lo que se refiere a la administración de los recursos del 4%. Entonces, el resultado de esa falta de eficiencia y eficacia es que el mismo presupuesto que ellos planificaron que iban a utilizar, lamentablemente no lo ejecutaron. No lo ejecutaron por ellos. mala gestión administrativa. Eso es importante. No están preparados para gobernar porque tienen 2 años y ya no hay excusa. Señores, yo quiero que ustedes recuerden que el presidente Danilo Medina diariamente, todos los días inauguraba escuelas. O sea, todos los días había un proceso de inauguración de escuelas. El 4%, la primera etapa fue ¿para qué? Para planteles educativos que todavía nos faltan para llevar a nuestros niños, para adecuarlo con el tema de computadoras, con el tema de pupitres, con el tema de se le arreglaron los salarios y comenzó la formación básica, continua para los maestros. Por supuesto, nos falta ahora priorizar que la calidad educativa en el sentido de que de la agenda de lo que son los pensum educativos para la educación preuniversitaria, que implica qué sentido le vamos a hacer para que mejore la tanda extendida. Bueno, pero el tema, en conclusión, Israel, hay retrocesos. Así es, lamentablemente. Y yo quiero, antes de retirarme, explicarle a la gente que deben diferenciar, porque inclusive los mismos funcionarios públicos y la inmensa mayoría de políticos que están en el gobierno no saben diferenciar lo que son, ¿verdad?, las finanzas públicas de lo que es la economía nacional. La economía dominicana es sumamente resiliente, pero no por quienes quizás nos han dirigido, sino porque el dominicano es fajador, es trabajador, es tenaz y es capaz del dinero que produce gastarlo aquí en nuestro país. Ahora bien, nosotros hemos tenido gobiernos sumamente irresponsables desde el punto de vista fiscal, pero nunca como el que tenemos ahora. Señores, vamos a una pausa, usted no se mueva, trate de que su bolsillo tenga para pagar la renta y regresamos en breve aquí, Tomando el Rumbo.